Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Marrero, supervisora de la unidad 6 a derecha de Medicina Interna del Dr. Negrín, y hoy vamos a dar una charla sobre los cuidados domiciliarios del paciente crónico. Me acompañan dos técnicos en cuidados de enfermería de mi unidad, auxiliares que son Armando Costoya y Rosy Guerra, y también el supervisor de la unidad de cuidados paliativos, Marco Santana. Para poner un momento y en contexto de lo que vamos a hablar, definiremos cuidar. Es como ocuparse de una persona, animal o cosa que requiere algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien o en buen estado. Como cuidadores hay de dos tipos: los formales, que seríamos las personas cuya función que desempeñamos en el hospital y estamos formados para ello, y los informales, que son aquellos familiares, sobrinos, tíos, hermanos, hijos, que van a desempeñar estos cuidados en el domicilio. Destacar que últimamente ha habido cambios sociodemográficos. La incorporación de la mujer al mundo laboral, que era normalmente la que se ocupaba de los cuidados de sus padres en el domicilio. Se han añadido años a la vida, hay una inversión de la pirámide poblacional porque cada vez hay menos nacimientos y al extenderse y haber más esperanza de vida, los pacientes son más longevos y tienen más patologías. Hay un cambio de valores en la sociedad, con lo cual el cuidar a un familiar ha quedado un poco en segundo plano. Crisis económica, que también hace que estén más horas en los puestos de trabajo o desempeñen más trabajo y menos en el domicilio, y esto ha llevado a que cada vez haya menos personas que estén disponibles o que tengan disposición para cuidar a los familiares. El cuidador pasa por unas fases que son parecidas a las del duelo. Primero hay un proceso de negación porque teníamos una persona que hasta ese momento había sido autónoma y no requería de nuestra atención. Luego hay una fase de ira, de cómo voy a hacer esto y yo no puedo hacer esto. Una fase de aceptación o reorganización en la que empezamos a informarnos y a buscar recursos para poder atender a ese familiar, y una resolución de problemas que sería con una organización de esos cuidados. Todo ello conlleva a que normalmente ese cuidador principal llegue a estar quemado, lo que decimos el síndrome del burnout. Normalmente el cuidador además se vuelve una persona que cree que solo puede dispensar él esa calidad de cuidados a su familiar. Esto le conlleva un agotamiento físico y psicológico hasta que cae en barrena. Esta parte teórica la vamos a desarrollar y luego haremos una parte práctica. Cuando nos llevamos a nuestro familiar a casa y antes se bañaba de forma autónoma o con mínima asistencia y ahora nos vemos que está postrado en una cama por diferentes motivos, vamos a poner en práctica un aseo del paciente en cama, señalando que primero ese paciente empezará un aseo de la parte menos sucia, por así decirlo, hasta la más sucia. Comenzaremos por la cara-cuello, tronco, brazos, axilas, piernas y espalda, los pies, y por último los genitales y la región perineal. Para el tema del lavado de la cabeza existen estos dispositivos en ortopedia que son como unas colchonetas inflables con un desagüe que iría a un cubo, y aquí, como no tenemos eso, también solemos usar una bolsa de plástico para recoger ese agua de la cabeza. También es importante realizar una serie de cambios posturales para esas personas que están postradas en cama, para evitar la aparición de las úlceras por presión. Diferentes posturas que a continuación explicaremos de forma práctica. Esos cambios posturales deben ser en una rotación de 2 a 3 horas. Para ello podríamos utilizar en casa un tipo de reloj donde podríamos poner la hora en la que se realizó el cambio y la postura en la que dejamos al paciente en el último cambio. Con respecto a los problemas con la edad, cada vez se presentan más problemas de disfagia o atragantamiento, lo cual produce unas consecuencias nefastas porque puede broncoaspirar ese alimento al pulmón y producir las neumonías aspirativas. Para ello contamos con una serie de espesantes, que son unos polvos que al meterlos en el alimento
nos da una densidad según queramos, que puede ir de más líquida a más sólida, con aspecto de gelatina. Este tipo de dietas requerirán que sean alimentos triturados, blandos, de fácil masticación, como los huevos, pescados, los lácteos, los arroces. Dar la comida triturada en pocas cantidades, pero que aporte nutrientes, deben estar enriquecidas con proteínas, como el típico puré que le hacíamos al niño de bebé. Y después de la comida, dejar incorporado al paciente, también es importante, o a nuestro familiar, un ángulo de 45 grados para favorecer la digestión y evitar que haya ese reflujo. Ante cualquier asfixia, dejar de administrar la comida. Los cuidados básicos para realizar ese aseo que antes nombrábamos deben ser un pH neutro de jabón, un agua tibia que no esté excesivamente caliente, evitar esas colonias y esos alcoholes para evitar la sequedad de la piel. Importante la ingesta hídrica si no está contraindicada, y una dieta variada como la que nombrábamos anteriormente. La piel debe estar limpia y seca y sin arrugas en lo que responde a la ropa de cama. Esos cambios posturales cuyo reloj ya nos hemos establecido, y luego debemos tener en cuenta si tiene algún tipo de dispositivo como las sondas vesicales, que tampoco deben rozar el piso y tampoco le deben producir tirantez. Con respecto a los dispositivos que hay en el mercado para evitar esas úlceras por presión, los cojines antiguamente de borreguito que se llamaban están totalmente en desuso y desaconsejados, ya que eliminan o alivian la presión en una zona del glúteo, por ejemplo, pero maximizan esa presión en otras zonas. Hay unos dispositivos que son los de superficies dinámicas alternantes, que van combinando las presiones y van intercambiando esas presiones. Tanto pueden ser colchones como pueden ser cojines para los sillones. Y también hay unas férulas que son también como de aire hinchable para eliminar la presión de los talones. La actividad física, si se puede realizar deambular unos pasos con el taca-taca, o si no, ejercicios pasivos para mantener ese tono muscular. ¿Qué nos da esos signos de alarma cuando la presión es superior o ha pasado más tiempo de presión? La piel va a estar enrojecida, pueden aparecer grietas en la piel, sequedad o humedad de la zona. Con respecto al sondaje vesical, muchas veces los pacientes se van a casa por una retención aguda de orina con una sonda vesical. Debe estar muy limpia, no ejercer estos tirones de los que hablábamos porque se puede producir una úlcera o la salida de la sonda vesical. Vigilar también esa orina que sale a la bolsa, qué color es, si tiene olor, que nos pueden dar algún signo de infección de la vejiga urinaria. Haremos la higiene de esos genitales, lavado de manos para manipular, atención al prepucio o a la zona de la vagina, de los labios, y lo que decíamos, el color, la cantidad, la claridad, que la bolsa no esté demasiado llena para que no haya una presión, y sujetar el dispositivo para que no haya esa tensión. Y esto ha sido todo. Ahora vamos a pasar a la práctica para que vean lo que es una sonda vesical, para practicar esos cambios posturales y ese aseo del paciente. Gracias por todo. Vamos a tener aquí a don Marcos, el supervisor de paliativos como paciente, que él es muy bueno. Sí. Uy, qué rico. Mira, está frenada, frena la cama. Eso es. Vale, poner la mano porque no frena bien. Tenemos aquí a don Marcos, vamos a realizar el aseo. Para ello contaremos con 2 palanganas, una esponjita. En una palangana siempre nosotros ponemos ese agua tibia de la que hablábamos con jabón y será nuestra palangana para lavar, y luego tenemos otra palangana para aclarar, y también diferenciamos esa palangana de las partes limpias como decíamos, y tendríamos otra para la zona genital o cambiaríamos el agua.
Comenzamos siempre, informamos al paciente. Don Marcos, vamos a realizarle el aseo. El agua está de su gusto, dígame si la quiere más caliente. Cogeríamos esa palangana, empezaríamos, cierre los ojitos, don Marcos, por los ojos, iríamos al cuello, iríamos al pecho, las piernas, le daríamos la vuelta para lavarle la espalda. Dóbleme la piernita, don Marcos, la otra que lo voy a traer hacia mí. Este es un paciente muy colaborador. Y por último, la zona perianal, que la habríamos lavado por delante, y ahora la zona genital, perdón, y la perianal, que es la zona más sucia. Acabaríamos nuestro baño, cogeríamos una toallita seca, le secaríamos la carita, le secaríamos el pecho y otra toalla diferente para la zona perianal y la zona genital de la que hablábamos. Ya tenemos aquí a don Marcos muy limpito y ahora a don Marcos le toca un cambio postural. Él está en decúbito supino, que quiere decir que está boca arriba, y lo podemos ladear a la derecha, que sería decúbito lateral derecho o izquierdo. Para facilitarnos y no destrozarnos la espalda, que también es importante, le doblaríamos un poquito la pierna, cogeríamos por la corva, los bracitos en el pecho como los tiene él colocados y giraríamos. Para poder mantener esta postura esas 2 o 3 horitas, lo pondríamos unas calzas de almohadas y para que no roce esta rodilla con la otra pierna, le pondríamos otra almohada en medio. Así estaría Marcos 2 horitas o 3. Y para que ese trocánter que queda en la parte de abajo, que está sufriendo la presión, no tenga una presión mayor y evitar el riesgo de la úlcera, a las 2 horas vendríamos. Don Marcos, le vamos a cambiar de ladito, ¿sí? Lo mismo, la misma técnica. Doblaríamos la piernita, lo llevaríamos hacia el otro lado, le calzaríamos con nuestra almohada esa espalda y le pondríamos la otra almohada entre las piernas. Normalmente el decúbito prono, que es otra de las posturas que es boca abajo, no lo usamos porque no hay nadie que aguante boca abajo 2 horas. También podemos incorporar los 45 grados si la cama está articulada y si no con una serie de almohadas que las podríamos poner debajo de su espalda. Con respecto al sondaje vesical, esta es la sonda vesical. Y abrirla para que ustedes la vean. La sonda vesical normal tiene una única salida. Luego hay otras específicas para lavados vesicales que tienen 2. Esta parte estaría introducida en el pene o en la vagina, en la uretra, de acceso hacia la uretra. Por aquí sale la orina. Y aquí tendríamos el globo. El globo se infla para evitar que la sonda se pierda. Cada sonda tiene su tipo, estas son de silicona que son las más usadas y duran aproximadamente de 2 a 3 meses. Inflaríamos, ven que tienen un globo, el globo se infla normalmente de agua estéril porque el suero al ser salino deteriora la silicona. Tendríamos nuestra sonda colocada y una bolsa para la salida de la orina. Esta bolsa es importante que no roce el suelo para evitar las infecciones, comprobar siempre que el sistema está cerrado porque si no se nos saldría la orina. Se puede vaciar por este sistema de vaciado, llevando hacia un lado el pitorrito verde y aquí nos mediría la cantidad de orina y podríamos observar las características de esa orina, el color, si está más densa, menos densa. Normalmente tiene que ser un amarillo claro tirando a casi transparente si el paciente está bien hidratado. Lo que decíamos, si porta la sonda a la hora de lavar los genitales, practicar la mayor asepsia porque el bichito que tenga en esta sonda se lo podemos transmitir hacia el interior de la vejiga. Y en resumen esto es todo, espero que les haya servido de ayuda y si tienen alguna duda pues nos pueden encontrar siempre en la planta sexta, Medicina Interna. Gracias y buena tarde.